El llanto de un oso, entregó a su cría moribunda y lo que pasó te destroza el alma. En medio de un desierto helado, un lamento desgarrador resonó, como un eco en la eternidad. Un oso, cubierto de nieve y desesperación, dejó caer su pequeña cría moribunda. Sus ojos, dos pozos oscuros de tristeza, miraban al cielo, como si suplicaran un milagro. ¿Cómo podía un ser tan poderoso sentirse así, tan frágil, tan solo? El viento aullaba, pero el dolor de la madre era el verdadero grito, un sonido que hacía retumbar al corazón de cualquiera que lo escuchara. Las criaturas del bosque, normalmente indiferentes, se detuvieron. Incluso el más astuto de los ciervos sintió que algo no estaba bien. El aire se cargó de una electricidad amarga, como si la naturaleza misma estuviera compasiva ante esta tragedia. ¿Por qué la madre abandonó a su pequeña? Los murmullos en la selva se hicieron cada vez más intensos, como si lo que sucedía era una violación de las leyes de la vida. ¡Qué horror!, decían las aves, mientras presenciaban el momento más desgarrador de todos. Esta era la lucha de la vida, la danza entre la esperanza y la pérdida, ese instante tiránico que separa el amor del dolor. Suddenly, como si el tiempo se detuviera, una sombra oscura emergió de los árboles. Un hombre, de rostro marcado por la tristeza, observó la escena con ojos llenos de lágrimas. Aquel oso, aquel llanto, todo le resultaba demasiado familiar. Este hombre había sufrido una pérdida igual, una herida tan profunda que el tiempo no había podido calmar. Su pecho se apretó con cada gemido de la madre. ¿Podría haber algo más que un simple encuentro? ¿Podría este llanto ser el llamado de algo mucho más grande que ellos? Una conexión entre seres, un destino compartido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Toma un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen próximamente. Y ya que estás ahí, dale un toque al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos, pero el lamento no terminó. La madre oso, en su dolor, levantó la cabeza, sus ojos irradiaban una especie de fuego interno que desafiaba la muerte misma. El hombre dio un paso adelante. Una decisión se cernía sobre él, algo que podía cambiarlo todo. La cría, un pequeño bulto de pelaje y debilidad, exigía una respuesta. ¿Podría él ser la salvación que ella necesitaba? Pero, ¿cómo? Las dudas torturaban su mente mientras se sumergía en la penumbra de sus recuerdos. ¿Podría existir una chispa de esperanza en medio de tanto sufrimiento? La atmósfera era densa, la tensión se palpaba, y el eco de la naturaleza resonaba con la pregunta, ¿qué decisión tomará el hombre cuando se enfrenta al dolor más profundo que jamás ha conocido? El hombre, paralizado por la intensidad de la escena, sintió como el frío de la nieve se colaba en sus huesos. Su corazón latía con fuerza, mientras miraba a la madre oso que, con sus patas temblorosas, intentaba acercarse a la pequeña. El tiempo quedó suspendido, como si el mundo entero decidiera escuchar el lamento desgarrador que llenaba el aire helado. Él había estado allí, en esa misma situación, perdido en su propio océano de dolor, cuando su propia hija le fue arrebatada. Debo actuar, se dijo, sacudiendo la niebla de sus pensamientos. Pero en su mente, las preguntas lo acosaban, ¿seré capaz de acercarme a ella? ¿Y si me ataca? No puedo dejarla así. Con temblorosos pasos, se acercó a la madre y a su cría. La preocupación de las criaturas del bosque lo seguía. Los cuervos cernían el cielo, como si presagiaran algo ominoso, mientras los ciervos miraban desde la distancia, con un aire de respeto y temor. La sombra del hombre crecía sobre la nevada, contrastando con la blancura pulcra del paisaje, como si el destino lo empujara hacia adelante. Al llegar junto a ellos, el hombre se arrodilló. El fuerte aroma de la tristeza de la madre lo golpeó como un torrente, y su pecho se contrajo. Tienes que confiar en mí, murmuró, intentando que su voz sonara suave, comprensiva. Las garras de la madre oso se aferraban al suelo, las uñas profundas en la nieve mientras ella giraba la cabeza, mostrando su enorme tamaño, advirtiendo que se acercara con cautela. Su mirada ardiente no cesaba. En sus ojos, el hombre vio la desesperación y el amor que una madre puede sentir. Con cada latido, sintió un llamado más fuerte que todo su miedo, como si la vida de su propia hija le estuviera implorando desde el abismo de su memoria. ¿Cómo era posible que este instante, tan frágil, fuera también tan poderoso? Estamos todos conectados, pensó, a través del dolor y la esperanza. La madre oso, en un acto instintivo, dejó caer su cabeza,
rindiéndose a la vulnerabilidad que engendraba el amor. Aquel gesto, casi humano, desarmó al hombre por completo. Nuestras historias son las mismas, recordó, cada lamento que resonaba era como un eco de su propio sufrimiento. De repente, un chillido penetrante cortó el aire, una advertencia que reverberó en el silencio. El hombre giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Una manada de lobos apareció entre los árboles, sus ojos centelleantes llenos de hambre y desafío. El instinto de supervivencia se activó en el hombre. Su primera reacción fue proteger a la madre oso y su cría, aunque podría costarle la vida. No. Váyanse. Gritó, levantando sus brazos en un intento desesperado de ahuyentarlos. La feroz mirada de los lobos era una advertencia. Él sabía que la batalla sería feroz, pero estaba decidido a actuar. El dolor que había sepultado su corazón lo instigaba hacia el valentón que aún habitaba en él. El aire vibraba con tensión, mientras los lobos comenzaron a rodearlos, buscando debilitar a su presa. Podría convertirse en el protector de esa madre que tanto reflejaba su propia añoranza. ¿Y si fallaba? Con cada rugido en su interior, el hombre se preparó para luchar, luchando no solo por una vida, sino por la esperanza. El tiempo parecía desvanecerse mientras se enfrentaba a los lobos hambrientos que avanzaban con astucia. Entonces, en un susurro, como una sombra que se desliza en la oscuridad, la madre oso se hizo a un lado y se colocó entre el hombre y los lobos. La batalla comenzaba, y el destino de todos ellos colgaba del hilo. ¿Sobrevivirían a esta prueba de vida y muerte? ¿Qué secretos estaban destinados a revelarse en medio del caos? La conexión estaba formada, pero el desenlace aún permanecía incierto. El hombre sintió como el aire se hacía pesado. La rabia y la necesidad de protegerlo invadían. La madre oso, tensando todos sus músculos, dio un paso adelante, enarbolando todo su tamaño como una defensa desesperada. Los lobos, un grupo descarnado de sombras letales, se acercaban, sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «Cuidado», gritó el hombre, pero la advertencia se perdió en el viento gélido. Sabía que el tiempo corría rápido. No podía dejar que esos predadores se llevaran a la madre y a su cría, no podía permitir que el ciclo del dolor se repitiera una vez más. Se arrodilló, recogiendo un puñado de nieve y lo lanzó con fuerza hacia los lobos. En un intento por distraerlos, algunos de los lobos se detuvieron, momentáneamente confundidos por la nevada que se alzaba como un velo entre ellos. Aprovechando el instante, el hombre alzó su voz. «Lárguense. No tienen nada que buscar aquí». La bravura resonó en el frío, pero sus palabras se sentían minúsculas ante la ferocidad del grupo. Con ágil coordinación, los lobos se reagruparon y avanzaron, cuchillos al acecho. Tras unos instantes de imprevista calma, uno de los lobos más grandes se lanzó hacia adelante, una flecha en la noche. El hombre se movió, empujando a la madre oso hacia un lado. No quería que recibiera el golpe. El impacto fue brutal. El hombre cayó de rodillas, un grito de dolor brotó de sus labios. La presión en su pecho era abrumadora, como si el hielo mismo quisiera tragárselo. A lo lejos, la cría de oso miraba con ojos asustados. El hombre pudo escuchar su débil lamento, un eco de su propia pérdida, y eso le dio una chispa de energía. «Debo protegerlas», pensó, mientras empujaba con todas sus fuerzas al lobo que había logrado alcanzarlo. La criatura retrocedió, mas su mirada estaba llena de furia. Otros comenzaron a rodearlo, hurgando en su instinto predador, buscando debilitarlo. Entonces una idea fugaz se le ocurrió. Tenía que mostrarles que era un oponente digno, alguien que no caería fácilmente. Con el corazón palpitante y una mezcla de coraje y desesperación, se puso de pie. Su fragilidad se escondió tras una blanda fortaleza. En un último esfuerzo, tomó una rama gorda cubierta de nieve. «Atrévete, ven por mí», gritó. El líder de la manada, un lobo de pelaje gris ceniza, se acercó con lenta determinación. Sus ojos penetrantes decididos a acabar con la amenaza. El hombre no retrocedió, pues el instinto de supervivencia ardía en su interior. Sintió que la madre oso se colocaba a su lado, dispuesta a pelear, mostrando su feroz aplomo. Un dueto de valentía en un oscuro escenario salvaje. Los lobos, aunque astutos y organizados, parecían dudar. Esa conexión entre el hombre y la madre oso se sentía palpable, como un hilo invisible que los unía en aquel campo de batalla. Pero, ¿qué pasaría si fallaban? La angustia brotaba como un torrente mientras los tres se mantenían en una frágil conversación silenciosa. De repente, un sonido ensordecedor resonó detrás del hombre. Una explosión de troncos al caer. Ramitas crujían a pasos rápidos, como si una nueva amenaza se suma a la escena. Era otra manada de depredadores. O algo aún más aterrador. La incertidumbre se adensó,
el aire oscilaba con pavor por cada bando. ¿Podrían sobrevivir cuando todo parecía estar en su contra? El hombre giró la cabeza, sus ojos fijos donde el sonido había surgido. Su corazón se detuvo al instante. Una sombra emergía entre los árboles. La pregunta marcaba su mente, ¿era la respuesta al fin de su sufrimiento o la rueda del destino dispuesta a girar más allá de su control? De la oscuridad del bosque, la figura se revelaría, y su vida nunca volvería a ser la misma. La figura que emergía del bosque parecía una ilusión, un destello de esperanza o una advertencia de muerte. Un gran ciervo, con su majestuoso pelaje marrón y astas que se alzaban como un símbolo a la lucha, apareció entre los árboles. La tensión se palpaba en el aire, un silencio grueso llenaba el espacio mientras el ciervo, con su andar pausado y firme, se acercaba todavía más a la escena del enfrentamiento. El hombre, aturdido aún por el golpe, sintió que el aliento le regresaba al cuerpo. El ciervo, aunque pacífico por naturaleza, parecía dispuesto a enfrentar a los lobos si la situación lo requería. Era un testigo del caos que se desataba ante él, un relato de vida y muerte que no podía ignorar. La madre oso, aún alerta, hizo un movimiento leve hacia su cría, protegida, que observaba desde una distancia. ¿Qué pasará si se enfrenta a ellos?, pensó el hombre, aún erguido y listo para luchar. El ciervo no se detuvo. Sin embargo, una brisa fría trajo consigo otro sonido, el crujir de hojas secas bajo patas ligeras. Todos los ojos, tanto los del hombre como los de los lobos y el ciervo, se volvieron al lugar de donde provenía el sonido. Todo estaba en suspenso, de entre la maleza, emergió otra figura, una loba de pelaje negro azabache. Su mirada centelleante era aterradora, pero había algo más en su andar, algo que indicaba que no estaba ahí para unirse a la cacería. Había una profunda conexión que parecía cruzar el lenguaje de especies. La madre oso gruñó suavemente, un sonido que resonó con advertencia, mientras el hombre apretaba la rama en su mano. Temiendo por lo que pudiera pasar, la loba se detuvo a un paso del ciervo, y éste la observó con curiosidad, sin miedo. El aire se tornó eléctrico. El hombre vio un destello en los ojos de la loba, como si supiera que era la responsable del balance de esta inminente confrontación. Sin embargo, a su alrededor, los otros lobos comenzaron a murmurar, cavilando entre ellos, el líder manteniendo la mirada fija en el hombre y el oso. El hombre comprendió, incluso en medio de la confusión. La madre oso y su cría eran el centro de este conflicto. Si el caótico entendimiento en animales que representaban la vida y la muerte podía ser rodeado de paz, la esperanza surgía como un rayo de luz entre las sombras. Pero, ¿cómo hacerlo? La respuesta se tornaba esquiva, las dos manadas se observaban con desafío, cada movimiento monumental. Esto no puede terminar en un desastre, pensó el hombre mientras su corazón latía al compás de la ansiedad. Pero antes de que pudiera formular cualquier plan, un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque. Era el eco de una alarma. No solo era un aviso del peligro inmediato, sino también el presagio de lo que estaba por venir. Los lobos se tensaron y el aire se frunció. La loba negra pareció reaccionar, girando la cabeza hacia la dirección del grito. Un instinto ancestral despertó en todos, el equilibrio que habían mantenido hasta ahora estaba a punto de desmoronarse. Y en un instante, el hombre supo que no solo estaban luchando por salvar a la madre oso y a su cría. La supervivencia de todos los seres presentes podría depender de sus decisiones en ese momento crítico. Todos los que estén aquí, deben unirse para enfrentar lo que viene, gritó, su voz resonando como el trueno. Pero estaba claro, la unidad era más fácil de decir que de hacer. Mientras el hombre clamaba por unión, el grito se intensificó y las sombras se adensaron. Predators desconocidos se acercaban, buscando un final que podría cambiar todo. Funciones se deslizaron entre los árboles, llevando consigo la incertidumbre. La noche estaba lejos de haber terminado, y la conjunción de animales se enfrentaría a un destino ignoto. ¿Podría ese extraño grupo de criaturas encontrar la manera de combatir contra lo que se avecinaba? ¿O se vería arrastrado al abismo de la destrucción nuevamente? La respuesta, como ese eco aterrador, se escabullía, igual que las sombras que danzaban en el oscuro bosque. El aire se cargó de terror. El grito se desvaneció, pero las sombras comenzaron a moverse con ferocidad. La madre oso, aparentemente en calma, apretó su cuerpo contra el suelo, todo su ser centrado en proteger a su cría. Pero el hombre vio el pánico en sus ojos, era un reflejo del miedo que todos sentían. Los lobos, con movimientos coordinados, empezaron a rodear a los otros, escuchando el llamado de su líder, que emitía un suave aullido. La loba negra permaneció inmóvil, su pelaje brillante reflejando la tenue luz que sentía fluir como un eco del apretado silencio. En un instante, el bosque pareció contener la respiración, el caos suspendido en una fracción de tiempo. De pronto, del fondo del bosque apareció lo que todos temían, dos grandes siluetas, sus cuerpos alargados y musculosos,
con ojos destellantes como llamas. Eran los depredadores, las criaturas que solo se mencionaban en susurros, temidas por todos los seres de la selva. Con un resoplido, una de las sombras avanzó, sus pasos resonando en la tierra como un oscuro tamborileo. Lo que viene no solo es una amenaza, es una maldición, pensó el hombre mientras erguía, su corazón latiendo con fuerza. La madre oso y su cría luchaban por mantenerse juntas, mientras el ciervo se plantó en su camino, decidió actuar. Pero frente a ellos, esos monstruos de la noche representaban algo más que una simple caza, eran la historia de todos aquellos que habían caído en la espiral de violencia que dominaba aquel bosque. Los lobos comenzaron a moverse, su estrategia renaciendo con cada avance, pero la desesperación se filtraba en su comportamiento. Solo somos un grupo disfuncional, reflexionó el hombre, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo podemos luchar contra el destino de la muerte? De repente, la loba negra rompió el círculo. Sin un momento de duda, avanzó hacia los depredadores, su figura imponente contrastando con la suavidad de sus pasos. Tenía una misión: proteger un futuro que parecía desvanecerse. El líder de los lobos pareció entenderlo, aunque su mirada estaba llena de incertidumbre. La madre oso gritó, y en su aullido había un eco de reconocimiento, un desafío. Los depredadores se detuvieron, sus ojos inyectados de hambre y sed de sangre, observando a su presa temblorosa. Todo el bosque estaba en silencio, cada ser sintiendo la tensión creciente. La loba negra detuvo su paso por un instante. Aquí estamos, parecía decir, aún en la oscuridad, podemos encontrar la luz. Una chispa de esperanza recorrió el corazón del hombre. Quizás haya una manera antes que pudiera articular un pensamiento concreto. La tierra tembló bajo sus pies, asustando a todos. Un tercer grito resonó, un lamento desgarrador que cortó el aire como un cuchillo filoso. ¿Qué fue eso?, se preguntó, miró hacia el horizonte con alarma. Había algo más que acechaba entre las sombras, algo que cambiaría todo lo que conocían. El ciervo, la madre oso y la loba negra se giraron simultáneamente hacia el origen del lamento, pero las criaturas que ya estaban ahí no serían las únicas compinches que tendrían que enfrentar. Lo que se avecinaba prometía ser aún más devastador. El bosque temblaba con la expectativa y el hombre sintió que el tiempo se detuvo. Su mente se aceleraba, imaginando posibles resultados y desenlaces. Los sonidos de la selva se intensificaron. ¿Hay alguna forma de evitar que lo peor suceda? Su corazón se partía entre la necesidad de actuar y el terror al fracaso. Daba una vuelta, su mirada fija en los ojos de la loba, buscando respuestas. Sin embargo, en el fondo de su ser sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Cada paso que daban los llevaría a un destino despiadado, un lugar donde la esperanza podría mezclarse con la desesperanza y la salvación podría ser simplemente un susurro en el viento. ¿Qué más puede salir de este bosque?, se preguntó mientras la poderosa sombra se acercaba. El eco de su respuesta amenazante resonó. La noche comenzaba a oscurecer aún más y la pregunta pendía en el aire: ¿saldrían adelante todos los seres que se habían reunido allí, o se marcharían a la eternidad, devorados por las sombras? La oscuridad se volvió densa, casi palpable, como una manta fría que cubría el pequeño claro en el corazón del bosque. El hombre sintió que su respiración se volvía más rápida, el silencio agudo fue roto por un crujido distante, algo se movía. La sombra que se acercaba era el presagio de una tormenta, una representación del miedo colectivo que mantenía a todos los seres en un estado de alerta. La loba negra se plantó, mostrando una valentía que parecía irreal. Tenía un objetivo claro, pero el hombre sabía que lo que estaba por llegar requeriría más que valor, necesitaban estrategia y unión. Miró a su alrededor, evaluando con pragmatismo a los otros animales. Cada uno, aunque asustado, tenía su propia forma de lucha, cada uno tenía su razón para no rendirse. Un nuevo aullido resonó en el aire, esta vez acompañado de unos pasos más pesados. Los depredadores, ahora más cerca, dejaron escapar un suave gorgoteo, como si saborearan el terror de su presa antes de cazar. La madre oso, aterrorizada por la posibilidad de perder a su cría, se puso en primera fila, el pecho erguido, sus ojos ardían con furia y una desesperación tan pura que resonaba en el aire. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, se preguntó el hombre, su mente girando en círculos como un torbellino. Era cierto, la sombra de los depredadores amenazaba con tragar a todos. Sin embargo, miró a la loba y sintió que su determinación era contagiosa. Un ruido detrás de él hizo que se girara abruptamente. Una tercera figura emergió de entre los árboles, alta y delgada, marcada por cicatrices y el destello de su pelaje en medio de la noche. Era un lobo solitario, un paria de la manada, que había llegado a unirse a la lucha. Su presencia significaba más que un simple refuerzo, significaba que la esperanza podía aún florecer, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, gritó el hombre,
la voz casi ahogada por el rugido de los depredadores que se acercaban. Fue el comienzo de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. La loba negra, junto con el lobo solitario, avanzaron en la vanguardia, mientras el ciervo, con un último impulso de valor, saltó para intentar desviar la atención del enemigo. El caos se desató. Gritos y aullidos de desesperación llenaron el aire, mezclándose con las pesadas respiraciones de las bestias. La madre oso mantuvo su posición, decidida a no dejar que nada se interpusiera entre ella y su cría. Sin embargo, una sombra se acercó rápidamente, acercándose al pequeño sesno, una amenaza real. En ese momento, el hombre sintió que su mundo se precipitaba hacia la destrucción. Con un grito que desgarró su garganta, no pudo evitar correr hacia el peligro. Cada paso se sentía como una condena o una promesa de salvación, todo a la vez. La adrenalina lo guiaba, pero su corazón también hacía eco del miedo de la madre oso. Las sombras de los depredadores se alzaban sobre ellos, convertidas en monstruos de pesadilla, pero en la distancia, un nuevo sonido les llegó, un estruendo, como si el propio bosque estuviera dejándose caer sobre el conflicto. El pánico llenó el aire. ¿Qué era eso? Los ojos, llenos de terror, se giraron hacia la fuente del estruendo, pero lo que siguió fue como un susurro del destino. Una nueva figura emergió, iluminando la oscuridad con un brillo inesperado, haciendo que todas las criaturas, incluso los depredadores, se detuvieran. El hombre se dio cuenta de que aún era demasiado pronto para celebrar. Aquella figura podría ser su salvación o su ruina. Se detuvo en seco y, bajo la tensión del momento, sintió que la esperanza se debatía entre la vida y la muerte. ¿Qué será esto?, se preguntó, mientras la nueva llegada se acercaba con una presencia que podría cambiar su suerte, o hundirlos aún más en la oscuridad. La noche, aún más inquietante, ocupaba su lugar en el cielo estrellado, como si aguardara el desenlace de esa dramática confrontación. La figura que emergió de la penumbra era un ciervo de piel dorada, brillante como si llevara la luz del mismo sol en su cuerpo. Cada paso que daba resonaba con una melancólica elegancia, desafiando la oscuridad que los rodeaba. ¿Un ciervo en medio de esta locura?, se preguntó el hombre, su mente aún luchando por entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, el asombro no duró mucho. Una presencia casi palpable emanaba del ciervo, y sus ojos, profundos y sabios, parecían querer comunicar algo que trascendía el lenguaje. El hombre notó que los depredadores, antes al acecho, se habían detenido, cautivados por el brillo del ciervo. La loba negra y el lobo solitario habían congelado sus movimientos, como sombras que se desvanecían ante la luz. De repente, el ciervo hizo una reverencia profunda, como si honrara a los que estaban allí reunidos en el claro. Un aire de solemnidad cubrió el campo de batalla. ¿Qué es esto?, preguntó la madre oso, su voz temblorosa, rompiendo el estado de trance. ¿Acaso nos han enviado un mensajero de los dioses? El ciervo, girándose hacia ella, reveló un destello en su ojo, una chispa de vida que iluminó la inquietante oscuridad. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de que las sombras que acechaban no eran solo bestias físicas, sino metáforas del miedo que habitaba en el corazón de todos ellos. El aullido de la loba fue un llamado a la acción. No podemos quedarnos aquí mirándolo. Necesitamos luchar. Su voz cortó el silencio como un cuchillo afilado, deshaciendo el instante mágico que los rodeaba. Sin embargo, el ciervo no se movió. En lugar de eso, inclinó su cabeza y, con un gesto tan sencillo como poderoso, hizo que todo el claro se llenara de un eco antiguo, un canto que resonaba en lo más profundo de los corazones de cada criatura. Era un recordatorio de lo que significaba la familia, la lucha y el sacrificio. El hombre comprendió. Sabía lo que debía hacer. Unámonos. Lucharemos como uno. Por cada madre, cada hijo, dijo, sintiendo el peso de sus propias palabras. El ciervo lo miró con aprobación, y en ese instante, el vínculo entre todos ellos se selló con un fuego de determinación. Sin embargo, a medida que se gestaba una estrategia, un nuevo rugido retumbó en la noche. Era profundo, vicioso, llevando consigo a otros depredadores que se sentían atraídos por la luz. Las sombras volvieron a cobrar forma, y el caos resurgía. Lo que sea esto, vendrá por nosotros, murmuró el lobo solitario al oído del hombre, su voz cargada de una preocupación palpable. Necesitamos un plan, y rápido. Pero, ¿quién se sacrifica? El hombre sintió un nudo helado en su estómago. La pregunta colgaba en el aire, pesada y aterradora. Mientras todos miraban alrededor, cada uno entendió lo que implicaba el sacrificio en ese momento de desesperación. Si cada uno de nosotros da lo mejor de sí, quizás, solo quizás, podamos sobrevivir, afirmó la madre oso, su voz temblando con el peso del amor. Justo cuando estaban tomando decisiones desgarradoras, una sombra oscura emergió por el flanco. Era más enorme, más feroz, y parecía más decidida que nunca.
La lucha que estaban a punto de emprender ya no iba a ser solo por la vida, sino por la esperanza misma. El hombre sintió la furia del destino golpeando en su pecho mientras se preparaba para lo inevitable. Justo antes de que se lanzaran al frenesí del combate, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. La cría. Miró hacia atrás, donde una pequeña figura temblaba en el suelo, fuera de su alcance. En un instante, la lucha se convirtió en un dilema desgarrador. ¿Salvar a la cría o enfrentarse a la sombra de la muerte que se les avecinaba? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un eco sin respuesta. La oscuridad se cerraba sobre ellos, y entre la vida y la muerte, el tiempo avanzaba rápidamente, mientras cada uno de ellos meditaba su elección. La cría temblaba en el suelo, el aire frío de la noche la envolvía como una manta de miedo. Sus pequeños ojos reflejaban la confusión, el dolor y un miedo tan profundo que resonaba como un tambor en el corazón del hombre. La decisión brotó fulgurante en su mente, pero se enfrentó a una encrucijada que lo haría arder en dudas. Podría dejarla atrás. La madre oso dio un paso adelante, su figura imponente proyectaba una mezcla de angustia y determinación. No puedo dejarla sola, gritó, su voz retumbó en el claro, llena de desesperación. Octaviano, el hombre, vio cómo la loba negra se tensaba al escucharla. Era un sonido del tipo que exigía respuesta. ¿Y si luchamos? Podemos hacerles frente, propuso, intentando aferrarse a un rayo de esperanza. Sin embargo, la mirada de la madre oso le decía lo contrario. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer?, murmuró, sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Podemos arriesgar la vida de todos por una sola cría? La pregunta golpeó como una tormenta, inquebrantable y helada. En ese instante, el rugido oscuro y horrible retumbó de nuevo, resonando como un canto de guerra, y las sombras de los depredadores comenzaron a congregarse, rugiendo con hambre y desdén. El hombre comenzó a sentir la presión en su pecho, un nudo que apretaba sin compasión. El ciervo brillante permanecía quieto, observando. Su inmensa presencia era un faro frente a la creciente tormenta. Cuando sus ojos dorados se encontraron con los de Octaviano, el miedo fue reemplazado por una renovada fuerza. Con un grito lleno de pasión, Octaviano se volvió hacia el grupo. No dejaremos que la oscuridad nos consuma. Nuestras vidas son valiosas. Juntos, podemos superar cualquier sombra. Las palabras fluyeron como agua, pero las criaturas estaban divididas. La madre oso, en su angustia, permanecía estancada entre la lealtad a su cría y la lucha por el grupo. Un destello de rabia brilló en los ojos del lobo solitario. ¿Qué hacemos mientras la oscuridad nos engulle? Mira, dijo mientras señalaba al grupo de sombras que crecía cada vez más. Lo que había empezado como un rugido lejano ahora era un clamor de fuerzas implacables acercándose. La pequeña cría temblaba, separada de los demás por un abismo creciente de fatalidad. Voy a salvarla, gritó la madre oso, rompiendo la inercia que lo sostuvo en ese momento incierto. Sin pensarlo más, corrió hacia su hija, atravesando el claro con un ímpetu que parecía desafiar a los propios dioses. No. Volverás, por favor, le suplicó Octaviano, pero ya era demasiado tarde. Ella había tomado su decisión, una decisión que resonaría más allá de su sacrificio, un eco que podría cambiar el curso de su historia. La sombra oscura avanzaba, y en su interior sabe que su destino estaba sellado. El hombre sintió como el mundo se desmoronaba, la lucha se había transformado en un caos indescriptible, la madre oso había cruzado la línea de la salvación, el comando sonó, lanzándose al combate con una energía que apenas retenía el miedo. Pero el lamento de la madre oso y el llanto de su cría afirmaron la realidad de su batalla. El amor podía ser tanto un salvavidas como una condena. La oscuridad se movía, y con cada paso, se acercaba más, dispuesta a consumirlos. Mientras el eco de la incertidumbre llenaba el aire, una última pregunta retumbó en el corazón de Octaviano: si la madre oso volvía, ¿habría algo que salvar aún? La respuesta se perdía en el aire, dejando un vacío cuya respuesta grieta guardaba en el umbral de la noche. Y en esa penumbra, en ese suspenso, un resplandor fugaz emergió a lo lejos. ¿Era el regreso de la madre? ¿O el último vestigio de esperanza moría ante ellos? El destino aguardaba con los brazos abiertos. La primera embestida de la sombra se desató con una fuerza inhumana. Octaviano vio cómo el oscuro despliegue avanzaba, sincronizado como un engranaje de ruinas. Las bestias saltaban entre los árboles, sus ojos como brasas ardientes, y en cada zancada desgarraban el silencio de la noche. No había más tiempo. El hombre sintió el aliento caliente del pánico recorriéndole la espina dorsal. «Defiendan el claro», gritó, aunque el eco de su grito se perdió en la vorágine del horror que se desataba. Mientras tanto, el estruendo de garras golpeando el suelo retumbaba a una distancia aterradora.
la madre oso se enfrentaba al grupo de sombras con valentía, pero la rabia y el odio eran fuerzas indomables. Octaviano decidió unirse a su lucha, sintiendo la adrenalina correr por sus venas como veneno dulce. A su alrededor, los demás animales comenzaron a organizarse, el ciervo brilló, como un comandante eterno guiando a su tropa hacia la batalla. No dejen que se acerquen a ella, rosnó la loba negra, posicionándose al lado de la madre oso. Su cuerpo se tornó una barrera entre la cría y el inminente desastre. Las sombras se lanzaron al ataque, y el parpadeo de su ferocidad iluminó la escena. Las criaturas que antes habían discutido ahora eran un solo grupo, un mismo espíritu, luchando contra la inminente oscuridad. Un chasquido resonó. La madre oso chocó contra el primer enemigo, un lobo de pelaje oscuro que se lanzó contra ella. Los colmillos destellaron bajo la luz de la luna, pero su bravura la sostenía. Se giró, usando su peso a su favor, lanzando al depredador a un lado con un rugido que hizo temblar el suelo. Octaviano luchaba con cada fibra de su ser, sintiendo como la rabia se intensificaba en su pecho. Pero había un dilema que no podía sacudirse: ¿qué pasaría después de la batalla? Cada golpe, cada zancada vino acompañado por recuerdos de la pequeña cría, su mirada suplicante. No hay vuelta atrás, se dijo mientras apuñalaba con su lanza a una sombra que se aproximaba. La conexión con los demás seres vivos se convirtió en un solo grito, una necesidad ferviente de vencer. Pero la verdad pesaba en su trasero. El amor puede ser el motor de la lucha, pero también el freno si uno no sabe qué dejar atrás. Las criaturas del claro peleaban de manera feroz, pero el enemigo parecía eterno, un mar de tinieblas voraz que parecía únicamente alimentarse de la desesperación. La madre oso se debatía entre salir en busca de su cría o continuar luchando. Cada instante se sentía como un puñal adentrándose en su alma. En un instante de confusión, las sombras dieron un golpe letal, una de ellas se abalanzó sobre el ciervo, y un grito desgarrador resonó en el aire. El brillante líder caía, la luz en sus ojos se extinguía. No puede estar sucediendo, murmuró Octaviano, momentáneamente paralizado por la tragedia. Todo su cuerpo parecía un bloque de hielo. La batalla continuaba, pero su mente ahora se debatía entre la lucha y el desespero. Justo cuando el caos parecía consumirlo todo, una estela de luz iluminó el claro momentáneamente, mostrando un camino hacia donde la cría aún permanecía temblando y vulnerable. Era una señal de esperanza. El corazón de Octaviano se detuvo, un zumbido resonaba en su mente, un grito atravesó el aire. «Esa luz», gritó un animal, llevándose una mirada hacia el horizonte, donde el resplandor parecía intensificarse. La madre oso giró la cabeza, su agonía palpable, su instinto maternal reavivándose por un breve momento. «¿Qué es eso?». Octaviano sintió la urgencia de moverse dentro de él. La madre oso debería volver a su hija, y en su interior sabía que si querían sobrevivir, tendrían que encontrar la verdad detrás de ese destello. ¿Era la salvación o un nuevo peligro? Con un profundo aliento, gritó: «¡Atrás, todos! ¡Vamos tras la luz!». La oscuridad se cebaba, pero en lo profundo de su ser, Octaviano sabía que el destino de su mundo dependía de esa elección. ¿Sería una trampa o su única oportunidad? La decisión estaba a punto de cambiarlo todo en el claro. Y el verdadero desafío aún estaba por venir. La luz brilló con intensidad mientras las sombras se acercaban, el enfrentamiento ya no podía demorarse más. Octaviano, madre oso, loba negra y el lobo solitario se fueron hacia la luz, empujados por una fuerza que parecía estar por encima de ellos. Mientras corrían, podían sentir cómo el peligro amenazaba cada instante, y el aire se llenaba de un silencio casi reverente, y ahí estaba, un antiguo altar de piedras, cubierto de musgo y flores silvestres resplandecientes. En el centro, una luz cálida emanaba de un cristal que parecía estar cargado de la energía de la vida misma. El hombre se detuvo antes de hacer contacto, como si su propia historia se entrelazara con la de aquel lugar, donde la esperanza había florecido. «¿Qué es este sitio?», murmuró la madre oso, sus ojos llenos de incredulidad. «Es un lugar sagrado», respondió la loba negra, finalmente hecha una voz. «Un refugio de nuestros ancestros donde la vida y la muerte se encuentran». Octaviano sintió un peso pesado en su pecho. Podía sentir la conexión con la naturaleza, un hilo invisible que los unía. Y aunque esta luz prometía un nuevo comienzo, el eco del peligro los seguía. Sabía que para salvar a la cría no podían perder tiempo. «Esa es la clave», dijo O, señalando el cristal. «Si logramos canalizar su energía, podríamos atraer a los depredadores hacia aquí y protegiendo a la cría, tal vez podamos salvar a todos». La idea resonó en cada uno de ellos. La madre oso, con su amor desmesurado, podía sentir el ardor por su hija, y eso la movió. Estaba dispuesta a sacrificar todo, a luchar por la vida de su pequeña, y no solo la suya. «Debemos unirnos», ordenó la madre oso, su voz firme. «Usando nuestra fuerza,
nuestro dolor, nuestro amor, podemos forjar un nuevo camino. Y así, juntos, comenzaron a canalizar la energía del cristal. La luz vibró con cada latido de sus corazones, mientras un eco de sus lamentos se alzaba, resonando en el claro. Las sombras, ahora más cerca, comenzaron a titubear. Capturaron a la madre oso, viendo su dolor, y comprendieron. Todo el sufrimiento, todo el amor. Los ojos del lobo solitario brillaban con cada palabra que ese servidor, atraiganos. Hagamos que sientan esta luz. Entonces, Octaviano se adelantó, su voz llena de determinación. Vengan. Venid por la luz que resplandece aquí. Aquellos que buscan ganarle a la vida, venid. Sintió que su grito calaba hondo, atravesando el aire helado hasta donde se hallaban los depredadores. Las bestias comenzaron a retroceder, huyen ante la fuerza que emanaba del altar. Fue como si una poderosa corriente les ataba, haciéndoles sentir que todo su odio y su hambre se disipaba. Un rugido surgió del fondo del bosque cuando la manada se detuvo, dando un paso atrás, quedando en un dilema entre ceder o atacar. La madre oso, todavía en proceso de invocar la fuerza de su luz, podía sentir que el sacrificio se hacía cada vez más necesario. ¿Lo logramos?, preguntó el lobo solitario, su voz temblando. No lo sé, respondió la madre oso, pero debemos seguir, por el futuro de todos, por cada vida que vale la pena. La luz del cristal explotó, llenando el claro con un resplandor cegador. La madre oso dio un último aliento, una súplica a todas las fuerzas de la naturaleza para que les permitieran salir a la libertad. Su cuerpo comenzó a brillar con la luz, atravesando la oscuridad que rodeaba el claro. Esa luz, tan vibrante y llena de vida, arrugaba la piel de los depredadores, que lloraban, mostrando su vulnerabilidad. Un rayo de esperanza pasó como un torrente, y con un último esfuerzo conjunto, ellos gritaron. La oscuridad dio un último empuje, pero no fue suficiente. El amor había ganado. Las sombras se desvanecieron en el aire. La luz se expandió, como un nuevo amanecer, sanando el claro, reviviendo a toda la naturaleza, mientras el resplandor se desvanecía, lo que quedó era un profundo silencio, uno lleno de reverencia y una paz que todos sintieron. Octaviano miró a su alrededor, los brillantes ojos de los animales, su esperanza renovada, al mirar hacia el cristal. La madre oso se acercó, su cría solo unos pasos atrás, mirándola. En ese momento, comprendió que la conexión entre ellos era válida, inquebrantable. Los cuervos comenzaron a cantar, la brisa trajo consigo un nuevo día, un símbolo de la vida. Octaviano, a su vez, sonrió, sintiendo la luz en su alma, como un renacer. Hoy comenzamos de nuevo, dijo él. Esto es nuestra nueva familia. Los animales, con la conexión que forjaron en esa noche, miraron al horizonte, donde un nuevo futuro aguardaba, brillando radiante y lleno de promesas. Con ese final inesperado y lleno de esperanza, todos entendieron que la lucha no era solo por uno, sino por todos. Aquel encuentro transformó sus vidas, uniendo lo que antes era una desolación profunda. Habían logrado vencer sus miedos, y, juntos, caminarían hacia un amanecer nuevo en sus corazones, y así, la historia concluye, pero este no es el final de la travesía. Si te gustó esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal. No esperes ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver lo que hemos vivido. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantente conectado. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando más historias como esta.